Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Buenos días, señores. Muy buenos días. Un placer enorme estar con ustedes en esta mañana de este 20 de marzo. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián. Qué bueno que estamos en compañía de todos ustedes, los que nos sintonizan desde los distintos puntos de Canadá en este momento. Claro que sí. Bien, Diana, siempre aprovecho los jueves como para conversar algunos temas o mirarlos desde otro lado. Sí, vamos a comentar un poco cómo anda el escenario. ¿Cómo anda el escenario? Panorama. ¿A vos no te parece que lo de Donald Trump es una falta de respeto a los canadienses en general? Pero una falta de respeto absoluta, total. Por supuesto que es una falta de respeto. Llamarle a un país que es soberano, independiente, Estado, como si fuera un apéndice de su país, un anexo de su país. Eso es lo que él quisiera, anexar este territorio, y lo volvió a repetir en esa entrevista que le concedió a la cadena Fox en el día de ayer, que Canadá está destinada a ser el Estado 51 de los Estados Unidos. Por supuesto que es altamente irrespetuoso para los canadienses los comentarios que ha estado haciendo el presidente Donald Trump sobre la soberanía de este país. Y eso indudablemente nos involucra a todos, es decir, no solamente a las autoridades, es decir, esto no son críticas a Trudeau, a Poilievre, a McCartney, no, estamos hablando de que es una falta de respeto general a nosotros, a los que vivimos acá. Claro, no es solamente a la clase política, porque él mencionó que él cuando le tocó lidiar con Justin Trudeau, que era gente muy nasty, muy desagradable con los cuales tratar el equipo de Trudeau. Pero no es solamente a Trudeau a quien él está ofendiendo. Ya Trudeau ni siquiera es el primer ministro de este país y él sigue repitiendo sus comentarios de convertir a Canadá en el Estado 51. Es al país, es a su pueblo, es a su gente. Es a todo Canadá. Es un ninguneo, ¿no? Es una forma de desprecio total hacia Canadá como país, primero y principal. Pero retumba en la cabeza si algunos de los que vivimos acá, ¿qué pasaría? No va a pasar nunca, pero ¿qué pasaría si nos convirtiéramos en un estado número 51? Muchos agarraríamos las maletas y nos fuéramos, nos iríamos, porque nosotros vinimos a Canadá. No vinimos a Canadá, que es un país que es libre, soberano, tiene su cultura, su infraestructura, su forma de ser, su forma de dialogar, muy, muy reconocido a nivel mundial, para que alguien venga y te ningunee, ¿no? Realmente es un ninguneo. Claro, y para nosotros, la comunidad de inmigrantes, sería un cambio drástico, porque este es un país bastante tolerante hacia la inmigración, que acoge la inmigración. Históricamente ha sido así, y el panorama que se está viviendo en los Estados Unidos en este momento es totalmente contrario a eso. Aquí jamás se deportaría a una persona sin un debido proceso, sin que lo vea un juez, porque se cumplen ciertas reglas, y lo que está pasando en Estados Unidos no es eso. De hecho, todo el problema que tiene ahora la administración Trump con esa orden que emitió un juez suspendiendo los vuelos de deportación que han invocado bajo una ley de guerra de hace como 3 siglos en los Estados Unidos, es precisamente por eso, porque para evitar injusticias tiene que haber un proceso para la deportación de cualquier persona, como existe aquí y como se supone que existe en los Estados Unidos. Entonces sí, sería un cambio drástico, sería un cambio muy drástico, pero como tú dices, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero ayer cuando escuchábamos, y en la tarde, ayer en la edición de 20 minutos, se pasaban fragmentos de esta entrevista. ¿A qué hora se pasó toda esa entrevista? La entrevista en Fox? Completa, Fox la subió cerca de las 9:30 de la mañana de ayer. Allí, si a ustedes no lo han visto, entren y véanlo para que les suba la temperatura, como nos sube a todos, nos pusimos bien calentitos, y no por clima justamente, que ha estado bastante lindo. Y de paso se metió en la política canadiense también.
Sí, claro. Flaco favor le hizo a Poliev, ¿no? Sí. Flaco favor le hizo, que ya le han sacado como le han sacado el sparring del cuadrilátero, no sabe con quién, a dónde tirar, ¿no? Sus golpes. Él reaccionó ayer en la tarde. Para el que no ha visto qué fue lo que dijo Trump lo que dijo es que estúpidamente, estoy usando sus palabras, Sí. El líder conservador en Canadá no es mi amigo y anda diciendo cosas negativas de mí. Entonces, si él gana o pierde, a mí no me importa, porque la periodista le señaló, pero todo esto que está ocurriendo en este momento con Canadá y la guerra comercial y demás, está haciendo que los liberales en ese país suban en las encuestas y que probablemente, le dice la periodista, ganen las elecciones. Y Trump le respondió que a él no le importa porque el líder conservador no es su amigo, que él prefiere lidiar con un liberal que lidiar con Poliev. Entonces, la reacción de Poliev a esa respuesta de Trump es que Trump prefiere a Mark Carney, que con eso él está diciendo que él apoya a Mark Carney, que él prefiere a Mark Carney porque Mark Carney es más débil que él, que con él sería más difícil de lidiar o de tratar. Sin embargo, no es lo que están reseñando los canadienses en las encuestas. Ya el tema principal en la mente de los canadienses para las próximas elecciones es quién es la mejor persona para lidiar con Donald Trump. Esa es, y la guerra comercial con los Estados Unidos y la relación con los Estados Unidos. Ese se ha convertido en el tema número 1 en la cabeza de los canadienses. Y respondiendo a esa pregunta, la mayoría prefiere al actual primer ministro Mark Carney, cosa que hace un par de meses no era así. Cuando se hacía la misma pregunta en el mes de enero, cuando los dos líderes principales eran Trudeau y Poliev superaba a Trudeau casi por 20 puntos como la persona que mejor manejaría la situación con Donald Trump. Y ahora se han invertido los papeles. Uh-huh. Fíjate que a mí, cuando uno escuchaba la entrevista, a mí me parecía que nos hablaba a todos, ¿no? Los que vivimos acá, como... no me interesa, me importa nada lo que ocurra allí. Ellos realmente los tendría en cuenta si se convirtieran con nosotros en el estado número 51. Sí, pero realmente él dio algunas orejitas en esa entrevista de tal vez qué es lo que de verdad él quiere, porque es que no se ha entendido bien qué es lo que él quiere. No. Él no ha dado claridad de qué es lo que él quiere con Canadá. Según Trudeau era ponernos de rodillas económicamente, ¿no? Sí, para anexarnos, claro. Y lo dijo así, a la franca, Trudeau. La periodista le preguntó que cuál sería el resultado final que él estaría buscando, el endgame para él con Canadá, que cuál sería. Y la respuesta de él fue que no tener un déficit con este país, que eso es lo que busca con los aranceles en general que le va a poner al mundo entero. Y ahí entonces él mencionó el tema de los lácteos, los huevos, el pollo, que aquí tiene un manejo distinto, el supply management, como le llaman aquí, donde la leche, el pollo, los huevos que se venden en el mercado canadiense son producidos por los agricultores canadienses. Claro, y tienen una protección una protección del Estado. Entonces, cuando Trump dice, ustedes saben que ellos a nosotros nos cargan con un 250% de aranceles, eso en parte es cierto, porque aunque hay una cuota que Estados Unidos puede venderle de esos productos a Canadá, esa cuota es después de que ya los agricultores canadienses hayan cubierto exactamente. Y también el Estado aquí, Canadá, el gobierno regula la cantidad que pueden producir los productores canadienses para mantener una estabilidad de precios. Uh-huh. Entonces, ya se vislumbra que ese va a ser un tema de discusión en las futuras negociaciones que se hagan, porque en algún momento se van a sentar y van a negociar los términos del Tratado de Libre Comercio, lo que sea, y ya se ve que ese va a ser un tema, el tema de los lácteos, el pollo, el huevo. ¿Sabes qué? Viendo el cierre de algunas agencias informativas, como hemos visto, por lo menos lo han puesto en suspenso, pero han cerrado La Voz de América, por ejemplo, y han cerrado y han echado algunos periodistas de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Sonaba en la cabeza, alguien me preguntó, me dice, ¿pero qué es una autocracia? ¿No?
qué es una autocracia y cuál es la diferencia con una democracia, que muchas veces se ha escuchado este término, autocracia. La autocracia, que del griego proviene de autocratia, es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola persona, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulatorios de control popular, excepto quizás por la amenaza implícita que puede llegar a tener de un golpe de Estado o de una insurrección en masa. La monarquía absoluta y la dictadura son las principales formas históricas de autocracia, pero sin embargo se han visto gobiernos democráticos que han terminado centralizados en una sola persona con un poder absoluto sobre esa persona. Uh-huh. Bueno, la discusión que tiene él con el sistema judicial en este momento es porque ya son varios los jueces que varias de las medidas que ha tomado, de estas primeras medidas, de esas órdenes ejecutivas que ha tomado el presidente Trump desde que asumió el pasado 20 de enero, las han bloqueado. Hay jueces que han bloqueado esas medidas y la última, el juez que bloqueó la deportación, los vuelos de deportación, invocando esa ley de la época de la guerra, pues eso tiene una puja, un conflicto entre el presidente Donald Trump, la Suprema que se pronunció protegiendo al juez, y la institucionalidad, porque se supone que cada poder tiene su función y que tiene que haber un balance del poder. Bueno, para eso existe el Congreso, para eso está... Pero si te amenazo que te voy a hacer un impeachment... Exacto, porque eso fue lo primero, que lo amenazaron con hacerle un impeachment al juez por emitir esa decisión, que el gobierno de Donald Trump la puede apelar, y dijeron que la van a apelar. Ese es el camino correcto. El camino correcto es, un juez emite una decisión, a mí no me gusta, yo la apelo, y se va a los tribunales y se apela. Ese es el camino institucional, democrático, las herramientas que da, ¿verdad?, la democracia. Pues no, vamos a hacerle un impeachment al juez. Es ese tipo de cosas las que son chocantes. Mirando hacia Canadá ahora, adentro, han sucedido algunos hechos importantes acá. Uno a nivel de la provincia de Ontario, que tiene que ver con Doug Ford, ya vamos a entrar en tema, pero también hay uno de los títulos que está dando vuelta en la prensa nacional que tiene que ver con Mark Carney, que mira a Europa para reforzar la seguridad de Canadá y dejar de depender de Estados Unidos. Esto han dicho algunas fuentes, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo de eso es que su primer viaje fuera de Canadá no fue a los Estados Unidos como habría sido la tradición. Inmediatamente un primer ministro, seguramente aquí el primer contacto sería con su vecino, sería con los Estados Unidos, pero dadas las circunstancias, Mark Carney se fue a reunir con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, con el primer ministro del Reino Unido y con el rey Carlos III. Esas fueron sus primeras reuniones, y sí, está haciendo un acercamiento importante hacia Europa, y a mí me parece que es lo correcto, que es inteligente, porque ahora mismo lo que está claro es que Canadá no puede depender de los Estados Unidos, que tiene que buscar otros aliados. Y siempre Canadá ha tenido una buena relación con la Unión Europea también, pero ahora es más necesario que nunca, también para la Unión Europea, no solamente para Canadá, fortalecer esos lazos en medio de una guerra comercial que también los va a afectar a ellos, porque los aranceles que van a entrar en vigencia el 2 de abril también van a ser para la Unión Europea, va a ser para el mundo entero. Trump ha dicho que van a ser aranceles recíprocos. Sí. Entonces sí, este es el momento de apretar los lazos de amistad que pueda tener Canadá con todos los países del mundo. Y mira que otra de las primeras medidas que tomó Carney fue contratar con Australia la fabricación de un sistema de radares para el Ártico por muchísimo dinero, $6,000 millones, lo cual también fortalece los lazos con Australia, que es otro de los países del Commonwealth. Absolutamente, ¿no? Dijo en un momento Mark Carney, dijo, somos el país más europeo que están fuera de Europa, ¿no? Recordemos, tanto los ingleses como los franceses se dividieron parte de Canadá. Hay un dato no menor en el día de hoy que tenemos un programa muy especial. Aquellos que nos sintonizan en la radio saben que tenemos inmigración, un tema que a las 6:50 conversamos con Vilma Filici de Filici Immigration Services. Luego esto también está en nuestras plataformas digitales,
temporales y demás, ¿no? Pero acá hay un dato que puede llegar a cambiar parte de la realidad en este año en cuanto a las decisiones que se tomen sobre inmigración en Canadá. Y es un dato que ha salido hace unas horas nada más. El crecimiento de la población de Canadá se ha desacelerado a su nivel más bajo en 3 años. Las últimas estimaciones de Estadísticas Canadá muestran que la población del país ha crecido un 1.8%, alcanzando los 41 millones y medio de habitantes acá en Canadá. En el 2023 había crecido el doble prácticamente. El menor crecimiento poblacional se atribuye al número de residentes temporales admitidos en Canadá. Se aprieta más el cinturón con respecto a los inmigrantes, que es el foco de mayor crecimiento. Recordemos que la población canadiense tiende a envejecer, tiende a darle prioridad a otras necesidades. Aquellos que son que se casan o no se casan o viven en pareja, muchas veces lo que menos piensan es en tener hijos. Piensan terminar su carrera. Esto tiene que ver, ya lo hemos hablado acá, tiene que ver con el individualismo, con el hecho de primero mi carrera, luego de mi carrera me establezco, pongo mi casa, una vez que yo ya estoy más o menos firme, soy padres de, acá en Canadá es el fenómeno, de más de 40 años, ¿no? Entonces, si bien el número de residentes temporales aumentó en el 2024, esta cifra sigue siendo 3 veces menor que la del 2023. Así que hay que estar atentos a esto. Esto puede cambiar parte de las decisiones que se tomen, ¿no? Y todo esto es parte, pero es a propósito, porque todo esto es parte de las decisiones que se tomaron el año pasado para frenar la inmigración, y el objetivo, que lo había dicho en ese momento ministro de Inmigración Mark Miller, era justamente bajar el crecimiento poblacional del país, frenarlo un poco para dar tiempo a que los servicios, la construcción de viviendas se pusiera al día con la población que tenemos en el país. Eso es el resultado de esas medidas, de las restricciones a los estudiantes internacionales, de las restricciones a los trabajadores extranjeros, de todas las medidas que se pusieron en marcha para frenar eso. Y recuerden que cuando se emitieron esas decisiones y se anunció cuál iba a ser el objetivo migratorio de Canadá para los próximos 3 años, pues se advirtió, lo dijo Vilma Filici aquí en ese momento, que eran cientos de miles los inmigrantes en este país, sobre todo temporales, que se iban a tener que ir, que no iban a tener otra opción más que irse, porque se le iban a cerrar todos los caminos hacia la residencia permanente. Y lo que estamos viendo en este reporte de estadísticas de Canadá es que eso ha empezado, que hay mucha gente que ya ha decidido irse. Muy bien. A nivel de la provincia, asumió ayer un nuevo gabinete acá en la provincia de Ontario. El premier Doug Ford en el día de ayer se juramentó por 3er mandato consecutivo como premier de Ontario, una ceremonia que es para formalizar básicamente, y lo más importante, o sea, donde estaban más los ojos puestos era si él iba a hacer cambios significativos en su gabinete. Eso no pasó, prácticamente todos se quedan en los cargos donde estaban, salvo algunas diferencias. Por ejemplo, lo único que cambia es la designación de Paul Calandra como ministro de Educación. Antes la ministra de Educación era Jill Dunlop, que ahora pasa a ser ministra de Preparación y Respuesta de Emergencias, y Paul Calandra, que estaba como ministro de Vivienda y Asuntos Municipales. Entonces ahí en esa cartera lo sustituye Rob Flack, pero en todos los otros prácticamente queda igual. Sylvia Jones seguirá siendo la ministra de Salud, Stephen Lecce seguirá siendo el ministro de Energía y Minas, Sarkaria seguirá siendo el ministro de Transporte, Peter Bethlen-Falvey seguirá siendo el de Finanzas. O sea, su gabinete más cercano siguen siendo prácticamente los mismos. No quiso nombrar Ford, que tal vez se esperaba eso, un equipo especial ministerial para lidiar con el tema de los aranceles de Donald Trump. Parece que él va a seguir llevando eso él de manera personal. Ha sido muy activo, la verdad, en ese tema. Y bueno, pues ya inicia el 3er mandato de Doug Ford, 4 años más para
para el premier de Ontario, que por cierto, mañana viernes se va a reunir tanto él como los demás premiers con el primer ministro Mark Carney. Sería la primera reunión del Consejo de Premiers de Canadá con el nuevo primer ministro. Muy bien, cerrando el capítulo de Canadá, mira, hay una nota muy importante que rescata una de las agencias nacionales que pone que mientras Europa se rearma, Canadá tiene lo que necesita. Esa puede ser la base de una alianza post-OTAN, ¿no? Ayer, en esta entrevista de Trump con Fox, él dijo, nosotros siempre ponemos plata acá, que los canadienses ponen poca plata, que los europeos ponen poca plata, que nosotros. Entonces, los europeos, recordemos, hay 3 datos que son muy importantes. El primero de ellos ha sido que decidieron invertir $800.000 millones para rearmarse los europeos. Luego, el incremento del presupuesto alemán como nunca en su historia después de la Segunda Guerra Mundial se ha incrementado para comprar armas. Y el tercer dato tiene que ver con Mark Carney yendo a Francia y yendo a Inglaterra. El mundo está cambiando. Canadá tendrá que hacer lo mismo, tendrá que incrementar sustancialmente su presupuesto en defensa, porque ese es el otro punto que le saca en cara a Donald Trump a este país, que no aporta lo suficiente. Recuérdense que la OTAN le exige un mínimo del 2% del PIB a los países miembros de inversión en defensa, y Canadá está lejos de eso todavía, con estos anuncios que se han hecho en los últimos días, de por ejemplo esa compra de radares, de barcos que se van a comprar y demás. Claro. Eso va a aumentar el presupuesto de defensa, pero todavía estamos lejos de ese 2% que exige la OTAN. Aún todavía no está claro dónde Canadá va a encajar en este nuevo orden mundial, ¿no? Pero sí sabemos que hay empresas canadienses que están ofertando para distintos contratos mineros. Los europeos han iniciado estas conversaciones con Canadá, lo hemos visto, como decimos en las últimas horas, que sobre todo se apuntan a incorporar al país a una nueva asociación de producción de defensa, ¿no? Recordemos que allí Canadá tiene mucho para agregar recursos naturales, es una superpotencia energética Canadá, y está esto en conversaciones, cosa que en este sueño del Estado 51 a Trump también le retumbaba en la cabeza, de la superpotencia energética, ¿no? Esto de añadir terreno, así una cosa colonialista del siglo de no sé cuánto, bueno, más o menos allí parece. La mentalidad de Putin. Mira, para el día de hoy se está esperando también que se dé el informe preliminar sobre el accidente del pasado 17 de febrero en el aeropuerto Pearson, de ese avión de la aerolínea Delta que se deslizó, quedó boca arriba en el momento del aterrizaje en el aeropuerto, y hoy se va a saber qué fue lo que pasó, si fue por el clima, si fue la pista, si fueron los pilotos que maniobraron mal. Hoy se va a dar el informe de ese vuelo que llevaba 76 pasajeros a bordo y 4 tripulantes, donde afortunadamente no hubo fallecidos, hubo varios heridos, pero ninguno de gravedad. Así que hoy se va a conocer esa información, y está todo el mundo muy atento a eso, porque es importante saber si eran las condiciones de la pista como se especuló en ese momento, si fueron los pilotos. También circuló mucha información sobre eso, algunas falsas a través de las redes sociales sobre la formación de los pilotos, que de eso desmintió la aerolínea, y bueno, se ha muchas conjeturas, y hoy entonces la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá va a dar el informe. Muy bien, señores, rápidamente nos vamos al clima para ver cómo estamos. Diana, usted me cuenta cómo estamos en Toronto. Mientras tanto, yo le cuento a nuestra gente que hoy en Ottawa la máxima será de 17 grados. La máxima por acá, por la ciudad de Toronto, ¿cuánto será, Diana? Mira, para el día de hoy la máxima será de 13 grados y tendremos lluvias. Hay un 70% de probabilidades de lluvias hoy en la ciudad de Toronto, y eso empezará en poco tiempo, pero en general estará seminublado con ese 70% de probabilidades de lluvias para hoy. Casi todo el
país va a estar con temperaturas muy agradables. 13 grados en Montreal, igual que en Quebec, 10 grados en la zona de Calgary en el día de hoy, y nos vamos un poquito más arriba, que está un poquito más frío, está para el día de hoy con 3 grados de temperatura máxima, esto es en Edmonton. Así que, bueno, nada, gracias por estar allí del otro lado. Estos son algunos de los principales títulos que ha dejado el día de ayer. Muchos de estos van a crecer en el día de hoy, otros van a desaparecer y crecerán nuevos capítulos informativos que seguramente en la tarde los tendremos en la edición de 20 minutos. Así es, los esperamos en la edición de 20 minutos esta tarde.